nosotros vamos a comenzar nuestra meditación. Le pido que pongan mucha atención a la palabra de Dios. Es un relato muy conocido, es un relato que pienso que la mayoría de nosotros lo ha leído, lo ha meditado, y vamos a ver en la serie que tenemos acerca de los encuentros que Cristo ha tenido, que Cristo tuvo a lo largo de su ministerio por 3 años. Y en el Evangelio de Juan, este es el segundo. Primeramente hemos visto que Jesús tuvo un encuentro con el fariseo, el prominente Nicodemo, al cual el Señor no le está haciendo una demanda, simplemente le está exhortando y le está haciendo hincapié lo necesario y lo importante que es el nuevo nacimiento para que una persona entre en relación con Dios a partir del deseo soberano de Dios, de ese acto sobrenatural de que Dios nos da una nueva vida. Y luego Cristo más adelante le predica el Evangelio desde el libro de Números, porque eso es lo que habla, así como Moisés está hablando del libro de Números, y le predica el Evangelio. Y vamos a ver otro encuentro en el cual Jesús también predica el Evangelio, y cómo nosotros tenemos también de alguna manera aprender de la predicación personal o el encuentro o los encuentros que Cristo tuvo con este tipo de personas. Para esto vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30 para tener un amplio contexto y nosotros podamos entrar en nuestra meditación. Yo le ruego que se ponga de pie para reverenciar la palabra de Dios, y leemos del capítulo 4 del versículo 1 al versículo 30. Leemos la palabra del Señor y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de estar aquí, Señor, juntos en armonía, Señor, tu cuerpo, Señor, tu iglesia, es a través, Señor, de este medio santificador que cada uno de nosotros crece en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por este medio, Señor, por el medio tan glorioso, Señor, que es la predicación por la cual todos los hombres a los cuales tú demandas, Señor, que vengan al arrepentimiento, crean y se arrepientan para perdón de sus pecados, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Dependemos totalmente de tu Espíritu Santo, Señor, y la aplicación que Él pueda hacer a nuestras vidas, Señor. Señor, reconozco que sin tu Espíritu Santo, Señor, todo sería vano, Señor, pero gracias por esa promesa, Señor, que Él convencerá al mundo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias. Y haz tu obra, Señor, y que tu palabra en este día, Señor, cumpla el propósito para el cual, o por el cual, Señor, ha salido de tu boca. Bendice a los que estamos aquí, Señor. Bendícenos con el conocimiento de tu palabra. Bendícenos con el entenderte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede acomodarse, mi amado hermano. Yo quiero que entienda primeramente que el Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor en el capítulo 20 de Juan, no lo busque, que el propósito exacto por el cual se escribió el libro de Juan. Cada libro, cada evangelio, cada epístola, cada libro tiene un propósito por el cual Dios inspiró. Y el propósito del libro de Juan nos dice en el capítulo 20, siempre de Juan, versículo 30-31, y muchas otras cosas o muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del libro. Y nosotros a través de nuestra meditación queremos entender el propósito original del autor. En el capítulo 21-25 también habla de que Jesús hizo muchas cosas y que todas esas cosas no están escritas. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo 21-25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Todas las cosas que Jesús hizo, dice el apóstol Juan, que no caberían los libros en este mundo para darlas a conocer. En el Evangelio de Juan encontramos dos de los relatos más conocidos, más significativos que podríamos leer y en los cuales nos damos cuenta, o Jesús, en este caso Jesús con este encuentro y Juan que nos narra que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal, y en los cuales Él, como el agente mismo de la salvación, llega a personas particulares, a personas específicas, de maneras distintas, con el mismo mensaje salvador. Él, como el autor de la salvación, llega a las personas. Y vamos a ver a Jesús, su compasión, su amor, su justicia, su verdad, sin dejar de lado el evangelio, sin disminuir el evangelio, aún teniendo amor por las personas que le predicó ese evangelio. Nos demuestra también la necesidad de no solo en el capítulo anterior, la necesidad que tenemos de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, como se lo dijo en el encuentro a Nicodemo, un religioso, sino también la necesidad de confrontar nuestra vida. La necesidad que tuvo Jesús de confrontar a esta mujer que vivía en una inmoralidad, perdida, una vida insatisfecha, pero con la grandísima
revelación de Jesús como el Cristo. Ni siquiera al pueblo judío Jesús se reveló primero, sino que se vino a revelar a una mujer que Jesús, en lo que podemos ver dentro del contexto, una mujer que vivía en total inmoralidad. Jesús demuestra que el evangelio, hermanos, es para todos. Nadie queda excluido de este ofrecimiento de la vida abundante que hay en Cristo. El hombre rechaza este ofrecimiento. Dice la palabra en este amor que Dios demuestra al mundo, que da a su Hijo, pero también dice la palabra que el mundo no viene a Dios, o el hombre no viene a Dios porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Dios da el evangelio indistintamente, pero lastimosamente no todas las personas responden indistintamente. El ofrecimiento de este regalo, como Jesús dice en su palabra, que es un don, lo da a todos, pero no todos lo reciben. En Romanos 11:32, la palabra de Dios también habla claramente que Dios ha encerrado a todo el mundo. O sea, que todo el mundo está bajo desobediencia y por tanto Dios tiene que tener misericordia también de todo este mundo. Tiene que tener compasión de este mundo. La palabra de Dios también nos enseña que por cuanto todos pecaron, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Nadie puede tener esa perfección moral que se requiere para entrar en la presencia de Dios. Y es por eso que Dios, en su plan soberano, envía este don, este regalo de Dios para todos aquellos que dentro del propósito de Dios reciban, crean, como dice la palabra, y creyendo, escuche bien, creyendo, no que creyeron, no que creerán, creyendo. Es un verbo constante, un verbo que no solamente significa el pasado, el futuro, sino que es un estado, aquellos que crean, dice el Evangelio de Juan. Y es cierto, Dios ofrece indistintamente a todos la salvación, pero no todos van a responder. ¿Cuántos han recibido el Evangelio por largos años, pero no todos saben responder? ¿Por qué? ¿Por qué no todos responden al Evangelio? ¿Por qué no todos quieren venir en los términos de Dios? Todos queremos venir a Dios con nuestros términos, con nuestros pecados, cargando esa mochila pero sin abandonarla. Nos haría cómodo un poco de Dios, nos haría cómodo un poco de Cristo, pero solamente como algo que agregar. Y es por eso que tu respuesta a este evangelio que Dios ha ideado es determinante para un entendimiento de tu salvación. Es claro que nadie puede permanecer inerte, nadie puede permanecer inamovible a este mensaje salvífico, porque este mensaje salvífico verdadero produce dos resultados: o lo rechazas o lo recibes. No en los parámetros, en los términos de Dios, mi amado hermano, no puedes, o mi amado amigo, no puedes permanecer inerte, inamovible, porque es un evangelio tan glorioso, tan grande, que el ser humano o lo rechaza o lo recibe. O para él es locura o es poder de Dios para salvación. Hay dos resultados. Ahora, el evangelio, y como tú lo recibas, como tú respondas a este evangelio, esto podría ser una evidencia clave de tu fe, en sentido si es una fe salvadora y si es una fe genuina. Como tú has respondido, como tú respondas a este evangelio, a este ofrecimiento del don de Dios, determina no solamente tu eternidad, sino también sería una evidencia clave de que tu fe es verdadera, de que tu fe es genuina. Y vamos a ver este contraste que Jesús está haciendo con el relato anterior y este que tenemos por delante en este día. Hablábamos de un Nicodemo en el capítulo 3 que viene a Jesús de noche. Mira cómo son estos contrastes, porque si te das cuenta, Nicodemo
era judío y esta mujer era de la ciudad de Samaria o de la ciudad samaritana. Tenemos que entender que ha existido siempre un problema, no solamente racial entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos es una raza mixta que se casaron con pueblos o con los colonizadores de aquel tiempo, cuando ellos eran conquistados y Dios se los había prohibido, pero ellos no mantenieron su pureza racial. Y es por eso que en el texto nos dice que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. En nuestro contexto también vemos, en nuestro contexto no entendemos la diferencia, por el cual es de gran magnitud saber de que Jesús está hablando con una mujer, porque un maestro o un hombre era muy difícil que hablara con una mujer. Ahora vemos el contraste. Nicodemo es un maestro de la ley, un conocedor, un judío, y esta mujer es una samaritana. No solamente es samaritana, sino que también es mujer. Él era un líder religioso, ella una persona totalmente inmoral. Él era un sabio y ella era ignorante, porque Jesús le dice: ustedes no saben lo que adoran, ustedes no conocen. Si conocieres el don de Dios, esta mujer no conocía sinceramente quién era Cristo. Ella pensaba que simplemente era un forastero que estaba pasando por la ciudad de Samaria en camino a Judea, o o de paso, por decirlo así. Él era una persona rica, ella una pobre. Y mire, el evangelio no es, hermano, no tiene barreras. Cuando, hermanos, entendemos que el evangelio no tiene barreras, nosotros tendríamos que tener un mayor deseo de predicar el evangelio, porque el evangelio no es para latinos. Los pecados de un latino son iguales que un italiano, un svizzero, un tedesco. Todos necesitan conocer el don de Dios, no importando las clases sociales, conocimiento religioso o su irreligiosidad. Este hombre era rico, hermano. Ella era pobre. Él conocía ciertas cosas del mensaje de Dios. Él vino a Jesús. Él dijo: tú eres un maestro. Ella no tenía ni idea quién fuese Jesús. Recordemos que la palabra nos dice en el versículo 3: salió de Judea. Y Jesús, estaba yendo a Galilea. Y dice la palabra que le era necesario pasar de nuevo. No, hermano, por una necesidad que Jesús tuviera intrínsecamente de ir a beber del agua del pozo. Y mira qué hermoso es que Él, en su humanidad, tiene sed, se cansó. 100% Dios, 100% hombre. Siendo Dios, hermano, Él no hizo uso de sus recursos como Dios, sino que en el plan soberano de Dios, Él va por un desierto al encuentro de una mujer que sin duda alguna necesita conocer el don de Dios para salvación. El evangelio, hermano, llega tanto a personas que conocen los caminos de Dios, que han estado en la religión, que han querido hacer iglesia, que han probado hacer iglesia, que conocen los mandamientos. Tanto aquel que no desea, no conoce, no sabe, no le interesa. Porque recordemos que en este caso es Jesús que busca a la mujer samaritana. Y en el caso anterior es Nicodemo que va a buscar a Jesús. Nicodemo viene a él de noche. Y Jesús viene a este lugar a puro mediodía, cuando el sol está fuerte, cansado, con necesidad de beber agua. Su necesidad es verdadera, sí, porque él era hombre, pero él comenzará mostrando una necesidad para luego demostrar a la mujer que la verdadera necesitada era ella. Jesús llega a aquellos que aparentan religiosidad y a una mujer, en este caso la mujer samaritana, que ha vivido una vida de inmoralidad. Pues, hermano, tienes que entender el problema de ambos. Tu problema, mi problema, es que necesitamos perdón de nuestros pecados y que sin ese perdón
déjame decírtelo, estás perdido. Estás perdido. Estás perdido, peligra tu eternidad. Pero el glorioso, mi hermano, el glorioso evangelio es ofrecido tanto a Nicodemo, religioso, que aparentemente conocía a Dios, pero aún así Nicodemo estaba lleno de incredulidad. Vosotros no recibís, le decía Jesús, nuestro testimonio. Él conocía aparentemente algunas cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y este mismo mensaje es para una persona religiosa y para una irreligiosa. Ahora veamos el versículo número 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Repito, era una necesidad de tener un encuentro en el reloj divino de Dios. Dios había programado un encuentro con esta mujer para que esta mujer conociera el don de Dios. Y mira lo que hace Jesús, porque los fariseos se dan cuenta que Jesús está bautizando más discípulos, tiene más discípulos que Juan. Y los fariseos, Jesús ha entendido que estos fariseos se dan cuenta de esta situación. Y lo que hace Jesús es desplazarse a otro lugar, a la región norte, queriendo pasar por Samaria, porque para Jesús no ve el ministerio como cosas separadas, como haciendo una lucha, como haciendo quién es mejor. No había llegado su tiempo, él tenía que continuar salvando a este tipo de personas. Se desplaza por amor de los perdidos a esta ciudad de Samaria, y los samaritanos seguramente, en este caso, lo menos que los judíos hubiesen esperado es que los samaritanos recibieran a un judío que era el Cristo. Porque Jesús les dice: la salvación viene de los judíos, la promesa de salvación, de redención, viene de los judíos. Ahora entendemos en el versículo 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria, en la ciudad de Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y comienza Jesús en su encuentro con esta mujer. Vino a esta mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer se encuentra a Jesús y Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Que dice el versículo 9: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Jesús va al encuentro de esta mujer con una verdadera necesidad del agua para saciar su sed física. Él rechaza hacer uso de sus recursos, porque él, siendo la fuente del agua viva, rechaza satisfacer su necesidad para ir a satisfacer la necesidad no física, sino que una necesidad del alma. Y mira cómo esta mujer hace este recibimiento a Jesús y le dice: tú eres judío. Y sabes que el comentario del apóstol es: los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Una mujer no podía estar con un judío, una mujer no podía estar con un hombre en esa época. Jesús no solamente, hermano, está rompiendo la barrera o aquel estigma que la mujer siempre ha tenido, que es mujer y que la mujer pecó y que la mujer era en ese ambiente de menor valor, sino que Jesús va y le hace un ofrecimiento compasivo, amoroso, de esta agua que esta mujer no venía buscando. Ella venía buscando el agua del pozo, saciar su sed física, y Jesús le da y le habla de una agua que el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo: ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer lo que le está diciendo: mira, yo no veo que tú traigas
un vaso para sacar el agua del pozo y además que el pozo es muy hondo. Tú no puedes sacar el agua. ¿Y acaso tú eres mayor que nuestro Padre que nos dio este pozo? Porque era una heredad que este pueblo aún había mantenido. Pero ahora Jesús pasa a la parte importante de este relato. En el versículo 13 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, en el contexto, Jesús le está haciendo un ofrecimiento a esta mujer. Esta mujer, Jesús despertó el deseo por esta agua que esta mujer no conocía. Esta mujer, aún pensando en términos naturales, y le dice: yo no quiero venir aquí otra vez a sacar si tú me das de esta agua. El ofrecimiento que Jesús le hace es demasiado compasivo, amoroso, pero Jesús no deja de lado los términos, los parámetros, porque lo que esta mujer verdaderamente muestra es su insatisfacción completa que tenía. ¿Acaso, hermano, cuando nosotros vivimos una vida tal como lo muestra el texto, como esta mujer, en inmoralidad, estamos demostrando una insatisfacción y querer llenar las cosas con las cosas que este mundo nos da? Y no importando eso, Jesús le hace el ofrecimiento. Esta mujer continúa pensando en términos naturales. Pero Jesús le dice: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús está haciendo, hermano, un claro ofrecimiento de la salvación, del perdón. Pero antes de eso, Él ya despertó a esta mujer su necesidad. Él la quiere llevar a ella que reconozca su necesidad, su problema. Y Jesús le dice: ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, eso es cierto, pero porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué Jesús va y le muestra a esta mujer su verdadero estado? ¿Por qué no simplemente le dijo: ok, aunque tú no entiendas lo que significa la salvación y el don de Dios, el agua viva que brota y que te da una vida completa, una vida de satisfacción, aunque tú no lo entiendas? ¿Por qué Jesús no le dijo: no importa, ve, recibe el don, se salva, sin ni siquiera mencionarle su pecado? ¿Por qué no hizo un ofrecimiento tal cual muchas veces el evangelio de estos días piensa y cree que Jesús vino a ofrecer indistintamente el evangelio, aunque las personas no se arrepientan? ¿Por qué toca esta área de esta mujer? ¿Por qué cuando nosotros venimos a la Escritura, la centralidad de la predicación es llamar al mundo al arrepentimiento? ¿Por qué es necesario que el hombre reconozca su pecado? Porque es necesario que ahora Jesús le haga mención de esta situación en particular en esta mujer que vivía en una inmoralidad completa. ¿Acaso Jesús esperaba que esta mujer reaccionara o esperaba algo bueno de esta mujer? ¿Acaso Jesús no sabía el verdadero problema de esta mujer que estaba en inmoralidad? Jesús, sabiendo esto, viene a esta mujer y le dice: ven, llama a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Ella dijo una media verdad, porque había tenido 5 maridos. Tú podrías entender, hermano, esto es un ejemplo bíblico, pero negativo, de lo que el hombre puede llegar a hacer en una búsqueda de satisfacer su necesidad espiritual con las cosas terrenales. En este caso, con relaciones, como lo es relaciones sexuales. Yo no podría solamente creer que esta mujer solamente había tenido maridos por buscar una relación física, una satisfacción sexual física. No creo que sea solamente eso.
Porque es una mujer, y una mujer cuando va el deseo de la mujer es buscar en un hombre no solamente una satisfacción, sino que buscar el amor, buscar protección, buscar un cuidado. ¿Te imaginas esta mujer buscando en diferentes hombres? 1, 2, 3. Ella no entendía su verdadero problema de insatisfacción. No conocía a Dios. Ella continuó de esta manera por 5 veces, estando con diferentes hombres. Y Jesús le dice: llama a tu marido. Yo no tengo marido. Oh, sí. Ella le dice en el versículo 13, le dice en el versículo 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque has tenido 5. Y el que ahora tienes, ¿sabes qué? Ese no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le revela la condición a esta mujer. Hermano, te digo algo, no podrías entender quién es Dios, o no podrías entender quién eres si no entiendes quién es Dios. Si tú no entiendes quién es Dios, no entenderás tu necesidad de salvación. Si tú no entiendes qué ha hecho Dios, no entenderás tu necesidad de arrepentimiento y vivirás una vida de insatisfacción, y por consecuencia la satisfacción de este mundo produce muerte. Jesús le está haciendo un ofrecimiento claro, no solamente de satisfacer sus necesidades naturales, sino satisfacer el vacío que tiene. Pero el vacío que el ser humano tiene es un vacío de Dios, que no se llena con cosas tan miserables como lo podrían ser la inmoralidad, la religión, lo material. ¿Cuántos aún siguen buscando satisfacer aquello que solo Dios en la persona de Cristo puede satisfacer? Por eso un cristiano está completo en Cristo, porque no tiene necesidad de nada aunque le falte todo, porque si tienes a Jesús lo tienes todo. Pero esta mujer no conocía a Jesús. Ella ni siquiera sabía quién era Dios. Conocía algunas cosas. Ella de repente comenzará a hablar de cierta adoración, muy preocupada por la adoración, ¿dónde? Pero no sabía a quién adorar. Sí, mujer, tú dices que no tienes marido, pero has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Y esta mujer le responde: me parece que tú eres profeta. Claro, claro que sí. Ahora esta mujer pasa de un entendimiento no solamente de que Jesús era un forastero que estaba pasando, y ella había entendido que Jesús era judío. Podríamos intuirlo de que posiblemente por la vestimenta, por su dialecto, pero ella entendió que Jesús era judío. Incluso así estuvo dispuesta a hablar con Jesús. Jesús había roto esta barrera racial que ellos habían tenido por largos años. Desafía a lo que en el momento reinaba, esas diferencias. Y ahora esta mujer ni siquiera le dice a Jesús: lo que tú estás diciendo no es cierto. No vemos que esta mujer le diga: no, lo que tú dices no es así. Esta mujer le dice: me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? ¿Qué hacía un profeta? Revelaba el pecado, revelaba las faltas del pueblo de Dios. Dios enviaba a un profeta y les hacía entender a ese pueblo que necesitaban reconocer esa acción en particular y volver a Dios. Y ahora Jesús, esta mujer pasa de pensar que Jesús era un simple forastero y ahora piensa que es un profeta. Aún no ha llegado al conocimiento verdadero de quién es Jesús. Pero en esto le están caminando. Este encuentro está siendo encaminado específicamente a esto, que ella reconozca que Jesús es el Cristo. Ahora ella ve a Jesús como un profeta porque le dijo todo cuanto ella había hecho, y en este texto no está revelado todo lo que Jesús le dijo. Sabemos que Jesús le dijo esta verdad y esta mujer no pudo decir: no, no es cierto. Ahora cuando Jesús viene a nuestra vida y nos hace entender
nuestra condición, nuestro pecado, nosotros no podemos decir, no, no es cierto. Porque el Espíritu da convicción de pecado y es para arrepentimiento. Y por eso digo, hay dos respuestas. O sales más endurecido de este lugar, o tu corazón se derrite ante la magnificencia de Dios y te arrepientes. Tienes que entender, hermano, que el mismo sol a pleno día, mira qué hermoso sol, es este mismo sol que endurece el barro cocido, es el mismo sol que deshace, se dice, ¿no? Deshace o derrite el hielo. La misma predicación hará que muchas personas se endurezcan más, mucho más de lo que están, mucho más. Pero la misma predicación hará que personas derritan su corazón ante tal amor de Dios hacia los perdidos. Ante tal amor de Jesús, ir a un desierto, ir a buscar a esta mujer que no le buscaba, que no quería nada, que no sabía quién era este hombre, que simplemente habrá pensado, este es otro hombre que quiere conquistar mi amor. Este es otro hombre que quizás algo está buscando. Mas no sabía que los hombres que anteriormente esta mujer había encontrado, quizás le hablaban palabras bonitas y le decían cosas para ganar o para darle, qué sé yo, su amor, su satisfacer hasta un cierto punto las necesidades que ella tenía. Pero ella pensó, ¿y este es el séptimo? Y aquel séptimo que viene a ella simplemente se escucha decir palabras duras, porque la verdad duele. Ahora esta mujer reconoce que Jesús es un profeta y ella simplemente entiende que su situación es esa, pero como todo ser humano evade su realidad. Muchas veces, ¿sabes qué es? Es mejor hablar de otras cosas, es mejor hablar de religión, es mejor hablar de otra cosa, menos de mi condición. Muchas veces personas se enfatizan en la vida, en los errores de las demás personas, siempre y cuando la mirada en cuanto a los aspectos negativos es centrada en otra persona y no en mí. Muchos hablamos de los políticos que son corruptos, muchos hablamos muchas veces de la falsa religión, hablamos del catolicismo y mencionamos cosas que hay que denunciar, pero cuando se trata de nosotros, de nuestro pecado, somos tan fácil y evadimos el tema. Ahora esta mujer está diciendo, ok, Jesús es un profeta, ya me dijo mi verdadero pecado. Ella verdaderamente no quiere reconocerlo, ella no está interesada y está huyendo, está haciendo lo posible por escapar de esa salvación. Y comienza a decirle, nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Claro, ellos no comprendían la totalidad de lo que es la revelación bíblica, porque ellos solamente tenían o avalaban o creían o estudiaban los 5 primeros libros de la Biblia. Y Dios había dicho que el lugar establecido era el templo de Jerusalén. Y ellos habían construido un monte en el monte Gerizim. Habían puesto sacerdotes no establecidos por Dios, sino de la plebe, del pueblo, que conocían algunas cosas y no como Dios lo había establecido. Habían erigido un monte en el cual ellos pensaban adorar también a Dios. Esta mujer estaba muy preocupada por el lugar, como los cristianos, ¿no? Dicen, están muy preocupados en lo que es lo físico, en los programas. Esta mujer evadiendo el tema, como todas personas evaden cuando el tema de la religión, el tema de la política son temas que a menudo, de cualquier punto de vista, usted va a llegar. Mire, yo de cualquier punto de vista llego al tema de la religión con unos amigos, llego a la política con muchos amigos, pero cuando se trata de ver su vida en persona, Él y Dios delante, ellos no se pueden ver juzgados, piensan que tú le estás juzgando, quizás tú te sientes juzgado delante de la palabra, pero es necesario, porque esta mujer no podía evadir su realidad como tú no puedes evadir la tuya. No puedes evadir tu verdadera condición. Esta mujer evita todo en cuanto a este tema y dice, bueno, nuestros padres adoraron este monte, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén.
Y Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es tan importante el lugar, hermano. No es tan importante si es en este monte, si es en el otro monte, sino a quién. Y no solamente a quién, sino cómo. ¿Cómo es la adoración? Dice Jesús, es importante que los que adoren, adoren en espíritu y en verdad. Adoren en espíritu porque Dios es espíritu. Y en verdad porque es necesario que Dios se le adore con conocimiento. No con ignorancia, porque ellas no conocían, ellos no tenían la revelación completa. Es necesario que nosotros adoremos a Dios en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Es conocerle, es entenderle. El pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento. Los israelitas erigieron un monumento para adorar a Dios, el becerro de oro. Demos sacrificios a Jehová, decían ellos. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios con total ignorancia, de acuerdo a sus corazones, de acuerdo a lo que ellos sentían. Y eso es así hoy. Cada quien, yo adoro a Dios como mi corazón. Hermano, tu corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Cuando más te descuides, te encontrarás adorando a ti mismo, a la criatura, a los animales, como dice Romanos. Es necesario que a Dios se le adore en verdad, y como dice la palabra, su palabra es verdad, en los términos de Dios, no en los tuyos, no en los míos, sino como Dios demanda que esta adoración sea una adoración verdadera. En el versículo 23 dice, mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este versículo es el versículo más espiritualizado que se ha hecho en el ámbito cristiano. Las personas quieren adorar en espíritu y en verdad, pero hacen del espíritu una mezcla mística. Jesús está siendo claro, es necesario que adores en espíritu porque Dios es espíritu y en verdad porque hay una revelación. No en nuestros términos, no con ignorancia, sino conociéndole y entendiéndole. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer estuvo allí en este pozo, Jesús va al encuentro y Jesús le hace el ofrecimiento de este don de la vida eterna. Esta agua dice que salta para vida eterna. Hermano, las cosas de este mundo no pueden satisfacer, repito, el vacío que el ser humano tiene de Dios. A veces decimos, es que tengo un vacío en mi corazón. No, tú tienes la ausencia total de Dios. Tienes un vacío de Dios que solo Dios lo puede llenar. Y Dios envía este don, que es la salvación a través de su Hijo Jesús, en sus términos, en aquel que cree, no aquel que creyó, no aquel que creerá, el que cree. Y dice que esta fuente brotará no solamente como un agua, imagínate cómo Jesús lo hace entender. Y el agua es el líquido vital. Es el segundo elemento por el cual el ser humano sí que él no podría vivir. Pero ¿cuál es el primero? Alguien me ayude. El aire es el primero. Yo me tapo aquí por unos 10, 15 segundos, 30 segundos y después me muero. Yo podría pasar varios días sin comer y entonces podría resistir. Pero el agua es necesario. ¿Cuántos días podrías pasar sin beber el agua? 3 días, 4 días, sobre todo en este tiempo. Me muero. Ahora Jesús hace una imagen de esta necesidad que tiene el ser humano, de su necesidad de Él. Tú vas a morir como tú vas a morir si no bebes agua, tú vas a morir si no bebes a Cristo, si no bebes de Él.
Él morando en ti a través de creer su palabra, a través de creer su evangelio, venir a Él, reconocer tu pecado, arrepentirte y confiar en Él. Y comenzar una adoración no solamente en espíritu, sino una adoración verdadera. Porque Jesús decía, hermano, Jesús nos dijo, yo soy la verdad. Aquí no se trata de lugar, no se trata de nada de eso, se trata de quién adorar. Muchas personas, incluso cristianas, hablan de Dios, de Dios, de Dios, no conocen a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién conoce a Dios? La palabra dice que aquel conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿A dónde está la verdadera vida? En Cristo, en conocer a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado conocer. Aquí está la vida eterna. Esta mujer tenía delante de ella al dador de la vida, a la fuente de agua viva, no se daba cuenta. Y Jesús le está dando esta invitación. Es un caso muy particular porque se ve que Jesús va como que con paciencia, hermano, con compasión a esta mujer hasta que lo entienda. Y en el versículo 25, la mujer comienza a entender, se despierta. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se revela a esta mujer, al Mesías esperado, aquel que todo el pueblo judío aún está esperando. Se revela a esta mujer inmoral. ¿Te das cuenta, hermano? Yo quisiera que viéramos este encuentro desde el punto de vista de la gracia. Porque mira, esta mujer está huyendo de Dios, está huyendo de Cristo, ¿no? Ella está pensando en otras cosas, en las cosas de este mundo. Pero Jesús quiere que ella entienda que hay algo mucho mejor de lo que ella posee. Para ti hay algo mucho mejor de lo que tú deseas. Tú quizás viniste a un lugar, a la iglesia, buscando trabajo. Tal vez alguien me dice, está bien, no está mal. Buscando compañía, buscando simplemente tener una relación con personas, como se puede hacer en otro club social. Pero el propósito, creo yo, que por el cual Dios trae al ser humano a escuchar su palabra, no solamente es para que pueda tener o adquirir un conocimiento o una amistad o un beneficio, sino que reconozca su verdadero problema, y es su pecado. Reconocimiento total de ese pecado, arrepentimiento, da la facultad que solo Dios da de que tú puedas entrar en el reino de Dios. A veces vemos la salvación como algo meritorio, como algo que yo puedo ganarme, yo puedo decidir, que yo puedo elegir cuándo. Pero sabemos por toda la Escritura que no es así. Aquí vemos a un Dios compasivo en la persona de Cristo, yendo a buscar a los perdidos, aquellos que no preguntaban por Él, aquellos que no se interesaban. El amor compasivo de Dios viene tanto al religioso como al irreligioso. Y esto es una esperanza para este mundo en tinieblas. Cuando nosotros vemos el carácter de Dios reflejado en Cristo, entendemos que hay esperanza. Para un hermano, amigo en carne que no desea a Dios, que no quiere nada, pero que a través de su evangelio puede conocer la gracia y el don de Dios que hay en Cristo. En el versículo, como conclusión, en el versículo 26, Jesús se revela a esta mujer. Sus discípulos regresan y esta mujer, seguramente conmovida por el conocimiento de haber encontrado al Mesías, se va a la ciudad de Samaria y comienza a decir a los hombres todo cuanto Jesús le había dicho. Y esta mujer da su testimonio, podríamos decirlo. Tú no dices tu testimonio si es un testimonio sobre todo como el de esta mujer, a menos que tú hayas sido liberado de la culpa, que tú hayas obtenido perdón. Los samaritanos de ese lugar
reciben el testimonio de esta mujer, llegan sus discípulos y Jesús habla con sus discípulos, la siega, los campos están listos, recojan aquello que ustedes nos sembraron, recíbanlos. La salvación es también para ellos. Y ellos le invitan a Jesús a estar con ellos. Jesús se queda 2 días compartiéndoles la palabra y al final lo hermoso es de que a partir de una mujer inmoral, que no buscaba a Dios, que no buscaba de Cristo, que no sabía ni siquiera qué era eso, traer la salvación a un pueblo samaritano que no conocía la verdad, que estaba ajeno de los pactos, estaba ajeno del verdadero conocimiento, y llegó la salvación aún para ellos. La esperanza está no en el predicador, sino en el mensaje del predicador. En verdad, no cambiando el mensaje. Jesús no lo cambió. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole, sí, yo sé que tú estás en inmoralidad, no importa, se salva lo mismo? Sí, yo sé que tú estás en pecado y no importa, tanto yo soy el Dios de amor, no te preocupes, yo hago la mirada para otro lado, no pasa nada. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios es justo y Jesús es la justicia de Dios. No lo puede hacer, no, dejaría de ser Dios. ¿Cómo así que perdonó y esta mujer tuvo liberación, satisfacción de haber encontrado a Cristo? ¿Cómo así? Porque es un don de Dios. Es un don de Dios que Jesús lo llama como una fuente. No es solamente algo que tú bebes y después tienes necesidad otra vez lo bebes y otra vez. Dice que es una fuente que brota de ti, de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Es la presencia misma de Cristo en nosotros. Así que, hermano, oramos para despedirnos, rogando a Dios de que su palabra nos muestre nuestra verdadera condición, así como esta mujer, y que tú veas, como la misma palabra nos dice, que vengamos a la fuente de agua viva. El hombre ha hecho de sí, ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. El hombre ha cambiado a Dios. Dice la palabra que el Señor le dice a su pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen el agua, cisternas que simplemente serán cada vez el agua, pero están rotas, no pueden contener el agua, no pueden. Así el ser humano tratará de llenar su vida con inmoralidad, con religión, con trabajo, con dinero, pero al final será una fuente rota porque no puede contener aquello que Dios es. Es necesario que volvamos al regalo de Dios, que es la salvación. Que reconozcamos, hermano, es tan sencillo como creer y tener una mirada de fe, aparte de las obras. Cree en Cristo, cree y no pienses que Jesús te dará la salvación indistintamente. Él confronta tu vida. Lo hizo con esta mujer, lo hizo con Nicodemo, y veremos a lo largo de los relatos y los encuentros de Jesús por qué Él confronta nuestra vida. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos has dado un día más y que estamos aquí en presencia, Señor, de ti. Sabemos que es tan inmerecido, Señor, este regalo. Somos indignos. No hay facultad en nosotros de poder obtener tu regalo inmerecido, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que tú lo enviaste para este propósito, y es salvar a los perdidos. Cada uno de nosotros muertos, sin esperanza. Romanos capítulo 3 versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.
Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.